bienvenido a este lugar, Padre omnipotente, de gracia y amor. Bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Exaltamos, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo. Santo, bienvenido a él. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor. Bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria
buenos días, mi gente linda de Capilla de Esperanza. Estamos nuevamente aquí en vivo desde las instalaciones de la iglesia Capilla de Esperanza. Hoy tenemos un tema súper interesante y vamos a seguir con nuestra serie Viviendo la historia de la Biblia para ser como Jesús. La semana pasada estuvimos hablando de la salvación y estuvimos hablando de que existía un problema, de que porque todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gracia de Dios. Pero hubo una gran noticia. Tenemos una buena noticia y una solución. La solución es Cristo. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida, y a través de la muerte de Él en la cruz del Calvario hemos sido libres, hemos sido traídos de la oscuridad hacia la luz. Pero no solamente eso hablamos, sino que también hablamos de que a través de esa solución un gran resultado. El resultado es tener comunión con el Padre, es poder estar constantemente con el Padre, estar con Él, tener acceso directo a Él y poder hablar con Él. En esta serie hemos estado viendo acerca de quién es Dios. Hemos respondido a la pregunta, ¿quién es Dios? Si se preocupa Dios por nosotros, hemos hablado acerca de eso. Y vimos la semana pasada, como le dije, de la salvación, cómo yo puedo tener una relación con el Señor. Y la única forma de tener una relación con Dios es a través de Cristo. Cristo es la solución perfecta, es lo que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Pero en esta mañana, siguiendo con esta serie, quiero contestar una pregunta porque vamos paso a paso. Porque queremos ser como el Señor Jesús. ¿Cómo nosotros podemos ser transformados para ser como nuestro Padre Celestial? Para ser como Jesús. Y entonces respondemos a la siguiente pregunta, porque esta es una pregunta que puede salir y que puede brotar en tu mente en este momento. ¿Cómo conozco a Dios y su voluntad para mi vida? ¿Cómo lo hago? Y por eso hoy quiero hablarte de la importancia que tiene la Biblia para nosotros, de la importancia que tiene la palabra de Dios en nosotros, para nosotros. Y para esto quiero que vayas ahí donde estás a tu Biblia y que vayas a el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versos del 16 al 17. Te voy a dar un tiempito para que puedas agarrar tu Biblia, para que tú puedas encontrar el libro de segunda de Timoteo, capítulo 3, versos del 16 al 17. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Escucha bien verso 17 lo que dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero fíjate, la nueva traducción viviente me gusta mucho porque la que te acabo de leer es Reina Valera, pero te voy a leer lo que dice la nueva traducción viviente. Y dice que toda la escritura, y esto es importante, es toda, o sea, esta palabra entera es buena, es inspirada primeramente por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Si tú quieres conocer la verdad, es necesario que estudies su palabra y para hacernos ver lo que es mal en nuestra vida. O sea que la palabra de Dios nos marca un parámetro en donde nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero no se queda ahí, dice, nos corrige cuando estamos equivocados, cuando estamos mal, la palabra de Dios nos dice, estás por mal camino. Y nos enseña a hacer lo correcto. Pero fíjate lo que dice el verso 17. Dios la usa para preparar y para capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y fíjate, esto es interesante porque de esto es que yo hoy te quiero hablar. Las razones principales del por qué. ¿Cuáles son? ¿Por qué entonces yo tengo que estudiar su palabra? ¿Por qué entonces yo tengo que conocer su palabra? Es necesario, porque si tú quieres entender
lo que estamos viviendo en este mundo, en este momento, lo que estamos viviendo, necesitamos conocer su palabra. Si tú quieres comprender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos, necesitamos conocer su palabra. Entonces, por eso es importante. Y hoy te quiero hablar. Hoy quiero hablarte de 3 razones que son súper importantes en el estudio de la palabra, en el por qué. Y que, ojo, quiero aclarar y acotar esto antes de seguir. Nosotros como cristianos, sobre todo la familia en la fe, nos olvidamos de eso tan importante. Estudiar su palabra, abrirla, leerla, meditarla. Creo que las mesitas de noche están llenas de libros, están pesadas con libros y tenemos una ruma de libros y a veces ni los leemos. Y a veces tenemos una gran Biblia o a veces la abrimos en medio de la casa y ponemos un salmo muy bonito y creemos que con eso es suficiente. No, la palabra de Dios dice que es inspirada por Dios y está hecha para instruirnos, para darnos capacitación, para decirnos qué es lo bueno y qué es lo malo. Y a veces no llegamos a esto y no entendemos y no queremos aprender su palabra. Pero hoy te quiero dar 3 razones. Y te quiero dar 3 razones importantes que yo creo poderosamente van a hacer un clic en tu vida en esta mañana y van a animarte a que tú uses la palabra, a que tú empieces a estudiar la palabra, a que tú empieces a escudriñar su palabra y decir, ok, Señor, yo quiero que tú me hables, porque aquí en esta palabra hay palabra para ti. Dios nos está hablando en esta mañana y sobre todo en estos tiempos. La primera razón por la que es importante que tú y yo estudiemos su palabra es porque en ella Dios nos habla. Así como te lo digo, bien sencillo. Cuando tú y yo abrimos la palabra de Dios y empezamos a leer la historia, es el mismo Dios hablándonos a nosotros. Y quiero que vayas conmigo porque te voy a dar un ejemplo verídico. Un ejemplo que lo encontramos en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 3, verso 1. La historia de Moisés. ¿Cuántos no nos los conocemos? En las clases de escuela dominical de los niños se hacen zarzas ardiendo y un montón de cosas para explicarle a los niños cómo Dios le habló a Moisés. Pero yo quiero que hoy vayas conmigo porque Dios nos habla a través de su palabra. Y Éxodo capítulo 3, verso 1 dice, cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí, escuche bien, el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla más de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, escucha bien, estoy leyendo el verso 4. Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés. Y él responde, aquí estoy, respondió él. Verso 5. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Porque yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió su rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Fíjate lo interesante de este pasaje, y la historia sigue y continúa porque el Señor le da instrucciones claves, le dice lo que él tiene que hacer, porque lo había escogido para que él sea el libertador de su pueblo que estaba oprimido en Egipto, y le da instrucciones claves. Lo que quiero decirte es que a través de la palabra de Dios, tú vas a sentir cómo Dios empieza a hablarte, cómo Dios te da instrucciones, de la misma forma como el Señor lo hizo con Moisés. Le da instrucciones claves, se le presenta a través de una zarza ardiente y él se acerca y mira a observar, a ver qué está sucediendo, qué es lo que está pasando, qué es lo que ha sucedido y qué pasa. Dice que oye la voz del Señor. Cuando tú y yo nos tomamos el tiempo de abrir su palabra y escudriñarla y leerla, te tengo noticias. Dios nos va a hablar. Fíjate, esta mañana yo estaba leyendo Mateo capítulo 15.
¿Cuántos no hemos leído esa versión? ¿Cuántos no hemos leído ese pasaje? En Mateo capítulo 15 habla de que los discípulos, el Señor Jesús tenía mucha gente y tenía compasión de la gente. Y la gente se acercaba porque su fama había crecido. Y la gente se acercaba y los discípulos le dicen, Señor, es hora de que los mandes porque no hay cómo darles de comer. Y él le dice, pero denle ustedes de comer. Y él, pero no tenemos, solo tenemos esto de panes y esto de peces. Y les dice el Señor, traedme eso a mí. Y mira, yo claramente sentí como el Señor me decía, leyendo su palabra, que es necesario para mí. Te estoy hablando un ejemplo de esta mañana, en donde el Señor me habla y dice, es necesario que lo que tienes me lo traigas. Es necesario que lo que tengas, no importa si es poco, si es mucho, tienes que traérmelo a mí para que veas lo que yo soy capaz de hacer con eso. ¿Y qué pasó después en la historia? Él multiplicó y todo el mundo comió y sobraron un montón de cestas de comida. ¿Qué te estoy tratando de decir? La palabra de Dios, Dios nos habla a través de su palabra y es auténtico y es veraz y es real. Y por eso lo vemos aquí en Éxodo capítulo 3, como el Señor le dice a Moisés, Moisés, aquí estoy, vengo a darte una instrucción. Cuando tú y yo abrimos esta palabra, el Señor nos da instrucciones claras. ¿Quieres que Dios te hable? Empieza a abrir la escritura. Empieza a escudriñarla, empieza a leerla, empieza a buscarla, empieza a enamorarte. Oye, esta palabra me dice quién es Dios. Esta palabra me dice quién es el Padre. Esta palabra me revela quién es Jesús. Y yo veo cómo Dios me habla. Esta mañana me habla. Y ya te conté lo que me dijo. Pero fíjate, tú puedes decir, sí, pastora, pero es que eso es en el Antiguo Testamento, allá en el Éxodo. Pero yo tengo una noticia aquí, como te dije, lo que me acaba de pasar hoy. Pero Lucas capítulo 24, verso 27 al 49, y te voy a leer ciertas porciones porque esta es una historia preciosa. Esta es una historia en donde el Señor Jesús ya había muerto. El Señor Jesús ya había muerto y ya había resucitado. Y camino a Emaús, él iba. Camino a Emaús, él dice que se encontró con dos de sus discípulos que estaban tristes, que estaban compungidos, que estaban sintiéndose mal, porque el Mesías había muerto, porque su amigo había muerto, porque Jesús, su compañero, había muerto. Y yo mientras preparaba esto, meditaba y decía, los tiempos en los que estamos viviendo, hay mucha gente que está con miedo, hay mucha gente que está en incertidumbre, hay mucha gente que se siente como estos dos discípulos se sintieron en aquel momento, en donde se sintieron que estaban como perdidos, que no sabían qué iba a pasar, que el Mesías había muerto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Quizás tú te estás preguntando, ¿y ahora qué vamos a hacer? El mundo está convulsionado. Hay una pandemia que nos encerró en casa. El mundo tiene miedo. La economía no está muy buena. La gente allá afuera está viviendo en convulsión. Y quizás tienes los mismos sentimientos que estos dos discípulos tuvieron en aquel momento. Pero yo hoy te tengo noticias. Porque fíjate lo que dice la palabra de Dios aquí. Vamos a leer desde el verso 27. Y entonces Jesús dice, porque Jesús se les acerca y ellos no lo reconocieron. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca del mismo. Verso 28, para entonces ya estaban cerca de Maús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Verso 30. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió, se lo dio y se los dio a ellos. De pronto, escuche bien, y de pronto, verso 31, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Verso 32, entonces se dijeron el uno al otro, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. Escucha bien, ¿qué tiene que ver esto? El Señor Jesús sabía
entendió desde el comienzo que la palabra de Dios es vida y que Dios nos habla a través de su refleja y nos da lo que nosotros necesitamos. Estos dos discípulos que estaban tristes, que estaban desesperanzados, que no tenían, no sabían qué iban a hacer, que embargaba quizás angustia en sus corazones, cuando en el momento que se encuentran con el Señor Jesús y el Señor Jesús les empieza a hablar palabra de Dios, les empieza a hablar las escrituras, señores. Lo que pasa es que nos pasamos esa porción, les empieza a hablar escritura, palabra viva. Y dicen ellos, no ardía nuestro corazón cuando Él nos habló. Porque cuando tú y yo escudriñamos la palabra, Dios mismo nos habla. Y te voy a decir una cosa, nuestro corazón arde. Cuando tú y yo empezamos a entender su palabra, cuando empezamos a comprender cuál es el propósito del Señor para nuestras vidas. ¿Y sabes qué pasa? Nuestros ojos son abiertos. Y entonces en medio del caos, en medio de la desesperanza, en medio de situaciones difíciles, el Señor te dice que en fe, levántate, síguete los lomos, camina, porque para este momento te he preparado. Estás preparado para todo. No te fijes en la tormenta, camina sobre las aguas, porque el Señor nos ha dado la capacidad. Pero tenemos que aprender su palabra. Y esto no, señores, esto no pasa así. Mire, vea, yo me la paso así, esto no se pasa por ósmosis. Hay que dedicarle tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicas al estudio de su palabra? La primera razón es que Dios nos habla. La importancia del por qué tenemos que estudiar su palabra, la primera razón es que ella nos habla, Dios nos habla a través de su palabra. La segunda razón del por qué tú y yo debemos de estudiar su palabra es porque la palabra de Dios es autoridad, señores. Y en este mundo convulsionado, la palabra de Dios es la que nos marca, es la que nos dirige, es la que nos redirecciona. Y es necesario, porque ella es autoridad. Para entender ese poder y para poder entender esa autoridad que la palabra de Dios tiene, tenemos que irnos nuevamente atrás, al Antiguo Testamento, cuando el Señor le habla a Abraham y le promete algo. Le promete algo a Abraham. Y eso no se cumple sino muchos años después. Y entonces, en donde el Señor pone valores, principios, le entrega direcciones al pueblo. Y vamos a Éxodo, capítulo 19, verso 1 al 9. Porque la palabra, escucha bien, ya dijimos que la palabra de Dios es bueno estudiarla, porque en ella nosotros vemos cómo Dios nos habla. Pero la segunda razón es que en ella nos da autoridad. En ella encontramos la autoridad que necesitamos. ¿Por qué? Porque nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Abre ahí tu Biblia en Éxodo capítulo 19 del verso del 1 al 9. Fíjate lo que dice. Esto es súper excelente. Ya el pueblo había salido. Moisés, después de que estuvo en la zarza ardiente y que habló con el Señor, porque fíjate qué bonito cuando tú y yo tenemos esa intimidad y esa comunión con el Padre. Qué bonito cuando leemos su palabra y el Señor nos habla y uno empieza a platicar con papá. Qué hermoso eso. Entonces él acepta el plan del Señor y dice, bueno, yo voy a ir a sacar al pueblo, y lo saca. Pero fíjate lo que pasa ya después. Exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto del Sinaí. Después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. Escucha bien, Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. Y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo, comunica. Escucha bien. Esta versión es la versión Nueva Traducción Viviente y le dice el Señor, comunica estas instrucciones a la familia de Jacob. Anúncialas a los descendientes de Israel. Está diciendo, anuncia, comunica estas instrucciones al pueblo. Es necesario que ellos tengan leyes, es necesario que ellos sigan los mandamientos. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. ¿Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí? Ahora bien,
Escucha bien, verso 5. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro. Escucha bien, esto me encanta, por eso cogí esta traducción, porque le dice, si ustedes me obedecen, tú quieres, porque fíjate, nosotros queremos bendición. ¿Tú quieres bendición? Escucha bien esto. Ahora bien, dice, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes de transmitir a los hijos de Israel. Y ahí me voy a quedar. Y ahí me voy a quedar porque esto es fantástico. Porque fíjate lo que le dice el Señor, es necesario. Por eso es que la palabra de Dios tiene autoridad, es autoridad pura, porque nos da instrucciones específicas hacia dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Y le dice, es necesario que mi pueblo sea regido por límites. Voy a poner límites para ellos. Y hay un pacto, pero ojo, señores, si obedecen mi pacto, dice la palabra de Dios, entonces ustedes serán como mi amada preciosa, como algo precioso, como mi tesoro, son mi reino, serán mejores entre todas las naciones. ¿Por qué? Porque Él quiere obediencia. Tú quieres bendición, quieres ser el especial tesoro de Dios, tenemos que comenzar a obedecer su palabra. Pero ¿cómo obedecemos su palabra si no la conocemos? Ese es el problema. Queremos hacer nuestra voluntad. Y es triste en los tiempos en los que estamos viviendo, por eso hablo de esto, en los tiempos en los que estamos viviendo, en donde nadie quiere leyes, todo el mundo quiere hacer lo que quiera, quieren hacer un montón de cosas, instituciones, reglas, límites, queremos vivir sin límites, y eso lo único que trae es caos y anarquismo. Tenemos que volver a la base, y la base es la palabra de Dios, está aquí escrita. Está aquí escrita, Dios la dejó estipulada, porque ahí no acaba, porque Él le da instrucciones específicas a Moisés. Y si usted sigue al capítulo de Éxodo capítulo 20, ahí le dice el Señor, le da todas las instrucciones y le dice, estos son los mandamientos, amarás a tu Dios por todas las cosas. No te harás imágenes, señores, imágenes en donde adorarás. La palabra de Dios es clara. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no robarás. Le da instrucciones específicas. Éxodo capítulo 20, del verso 1 al 21. Léelo en casa, memorízatelo, apréndelo. Es más, son 10 mandamientos que le entrega el Señor. Y le dice que si entonces ustedes serán mi especial tesoro. Necesitamos empezar a obedecer su palabra. Y quizás tú digas, sí, pero no, yo no robo. Hello. No solamente él está hablando de robos, de que me llevo una cosa. A veces le robamos la alegría a la gente, trayendo comentarios negativos de otros. A veces le estamos robando a alguien quizás la oportunidad de que conozca el mensaje del Señor. Te he dicho cada domingo, comparte el video, es mensaje de esperanza. Esto no tiene nada que ver de mí. Yo simplemente soy un instrumento del Señor. Dice, no matarás, la palabra de Dios. ¿Cuántas veces decimos palabras que ofenden, que matan, que destruyen? Y la palabra de Dios nos dice, obedece. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y quizás tú ahí digas, no, es que yo amo a Dios con todo mi corazón. La pregunta es que has sentado y has hecho un análisis. Y has meditado y has dicho, de verdad, Dios es mi prioridad. ¿Cuántas veces lees su palabra, la escudriñas? ¿Cuánto tiempo tienes en comunión con tu Padre y dices, yo necesito estar en comunión con el Rey? Te estoy hablando algo importante. Porque en los tiempos en los que estamos viviendo es necesario que volvamos nuestro rostro a Dios. Es necesario que volvamos el camino hacia el Padre. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el único que nos puede salvar. Él es el único que puede cambiar la situación en donde estamos. Por eso es necesario que entendamos que su palabra es autoridad. Señores, esto es más que un libro de historia. Hay gente que dice, sí, la Biblia, un libro. No, esto es más que un libro de historia. Este libro me da vida.
Este libro me da esperanza, este libro me da instrucción. Y esa es la instrucción de la que te hablo. Por eso este libro tiene autoridad y tiene poder. Y tiene poder para que cuando tú y yo la aprendamos y empecemos a obedecerla y empecemos a hacer las cosas como son, déjame te digo, las cosas vienen solitas porque Dios cumple su palabra. La bendición del Señor está sobre de ti. Y tú puedes decir, no, pero es que yo estoy muy bendecido. Te digo una cosa, las misericordias son nuevas cada mañana para los hijos de Dios. Las misericordias son nuevas cada mañana. Y yo le digo al Señor, yo no quiero solo misericordia, yo quiero bendiciones. Y quizás tú que me estás escuchando, estás viviendo de misericordia, hay más para ti. Dios quiere más, Dios quiere compromiso, Dios quiere entrega. Yo no te estoy hablando de compromiso ni entrega con la iglesia. Hello, la iglesia eres tú y soy yo. Estoy hablando de compromiso con Dios. Porque cuando tú y yo empezamos a estudiar su palabra, empezamos a entenderla y la comprendemos y decimos, esto que la palabra me dice es autoridad. Entonces yo dejo de chismear, dejo de quejarme. Y si tengo miedo, echo fuera el miedo y le digo, Señor, yo me paro en fe porque yo creo en ti. Y si yo empiezo a hablar y decir que las iglesias no sirven, digo, no, la palabra de Dios me dice que yo me tengo que congregar. Entonces es necesario que obedezcamos su palabra, porque cuando la empezamos a obedecer, hay bendición en ella. Pero te dije que eran tres razones importantes que son necesarias para el estudio de su palabra. Y la primera es que Dios nos habla, la segunda que su palabra, Dios nos habla a través de su palabra. La segunda es que su palabra es autoridad para nosotros. Y la tercera es que la palabra de Dios tiene un propósito. Amigo y hermano que ves, la palabra de Dios tiene un propósito para tu vida y para la mía. Fíjate, la palabra de Dios nos muestra ejemplos claros. Isaías es uno de ellos. Isaías habló en nombre del Señor durante una época difícil en la historia de Israel. Tú y yo estamos viviendo una época difícil en la historia del mundo, en este tiempo. Y Dios te ha preparado para levantarte y hablar, pero hablar palabra de Dios, no conocimiento humano. Y yo no tengo nada en contra del conocimiento humano, sino que tenemos que empezar a hablar, pero hablar palabra de Dios. Hablarle a la gente palabra que edifique, palabra que levante, palabra que construya. Y Isaías hizo eso. Y a veces dio malas noticias. El Señor le revela a Isaías que su propia nación, el reino del sur de Judá, sería conquistado por los babilonios. Hello. Fueron llevados cautivos a Babilonia y el Señor le revela eso a Isaías. Y Isaías tiene que comunicar esa mala noticia al pueblo. Yo te digo una cosa, los tiempos en los que estamos viviendo, la iglesia muchas veces ha dicho, los tiempos se acercan. Yo te voy a decir una cosa, estamos a las puertas y estamos a las puertas de un gran avivamiento porque lo dice la palabra de Dios. Y después de ese gran avivamiento va a venir el rapto. Y te voy a decir una cosa, si no estamos a cuentas con el Señor, nos quedamos. Y te voy a decir otra, yo estoy buscando al Señor y lo estoy buscando como nunca antes. ¿Tú qué dices? ¿Te quieres quedar? Es necesario que busquemos a Dios. Es necesario que aprendamos su palabra. Y así como Isaías, te tengo que dar esas noticias. No son muy buenas, pero te las tengo que dar. Porque estos tiempos, sí, no son buenos. Pero en medio de ese tiempo que no es tan bueno, Dios sigue trabajando. Porque fíjate una cosa, el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia y el Señor le da instrucciones al pueblo, le dice, únanse, fructifiquen, hagan casa ahí, porque ahí los he llevado yo. Y estaban cautivos, hello, pero era un plan del Señor, porque venía la bendición luego. Entonces es necesario, por eso te estoy diciendo que la palabra de Dios tiene un propósito, nos habla, nos dice qué es lo que hay. Quiero que vayas conmigo a Isaías capítulo 40, versos 6 al 8. Isaías capítulo 40, versos 6 al 8. Y dice, una voz dijo, grita. Y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba. Su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor.
Y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca y las flores se marchitan. Escucha bien lo que dice esto. Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Qué bonito esto. Porque la palabra de Dios no se marchita. La palabra de Dios no pasa de moda. La palabra de Dios no cambia, no se invalida. Ella nos da vida a nosotros, todo lo contrario. Pero fíjate, Isaías 55, del 6 al 13 dice: busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Hello, iglesia. El Señor le dio a Isaías. En Isaías 55, capítulo 55, verso 6. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mismo mientras está cerca. Iglesia, despierta. Deja de estar adormecida, sentada creyendo que porque ya estás salvo, ya eres cristiano, todo está bien. No, señores. Tienes que seguir, tienes que buscar a Dios, búscalo, porque el rato que suenen las trompetas es donde va a haber el lloro y el crujir de dientes. Necesitamos buscarlo. Verso 7 dice: que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tengan misericordia. Sí, dice, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Mis pensamientos, verso 8, y escucha bien, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de los que pudieran imaginarse. Pero me voy a saltar al verso 11. Lo mismo sucede, dice, con mi palabra. La envío, escucha bien, y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo le envíe. Y esto a mí me hizo un clic cuando lo estudié. Y te voy a decir por qué. Porque su palabra no cambia, porque su palabra no varía, porque su palabra es la misma. Ella no expira, no tiene fecha de caducidad. Pero fíjate lo que dice este verso 11. Dice que cuando Él envía su palabra produce fruto. Si tú estás allí sentado diciendo, no, porque yo me sé la palabra, la pregunta es, ¿estás produciendo frutos? Ouch. Hello. Estás produciendo frutos, pero frutos de bendición. Dice, logrará todo lo que yo quiero. No es lo que tú y yo queremos. Esta es la voz del Padre, este es el Padre. Yo te dije que Dios nos habla. Y Dios nos habla a través de su palabra. Y Dios está diciendo, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Así que si no estás produciendo fruto, algo anda mal. Y dice, y logrará todo lo que yo quiero. No es mi voluntad. No es tu voluntad, es la voluntad del Padre. ¿Estás cumpliendo con la voluntad del Padre? ¿Está sucediendo todo lo que tiene que ver con la voluntad del Padre? Y fíjate qué más. Y prosperará en todos los lugares donde yo le envíe. ¿Qué quiere decir? Que su palabra produce bendición. Hello. ¿Estás verdaderamente entendiendo lo que la palabra de Dios nos está diciendo? Esto es algo de meditar. Esto es algo de meditar para nosotros como cristianos, sobre todo para los que tenemos muchos años. Porque entre más años tenemos en el Evangelio, más creemos que no la sabemos todas. Y es más, creemos que el rato que suenan las trompetas somos los primeros en irnos. Los últimos que llegaron son los que van a subir después. No, señores, esto no tiene que ver con antigüedad. Esto tiene que ver con corazón. ¿Cuánto estamos pegados al Padre? Cuando tú hablas, el Señor dice, callen, porque allá arriba hay ángeles cantando. ¿Cuántos dicen eso? ¿Cuántos dicen, el Señor conoce mi voz? Porque me acerco a Él cada mañana, cada momento. ¿Cuántos dicen, no, yo sé lo que la palabra me dice? Y yo estoy produciendo frutos. Tenemos que pensar en esto.
Es necesario. Por eso es que esta serie volvió de nuevo. Esta serie, yo comencé con esta serie en Capilla. ¿Por qué? Porque necesitamos volver a los rudimentos de la palabra de Dios. Necesitamos entender. Queremos vivir y queremos ser como el Señor Jesús. Necesitamos volver a la palabra. Necesitamos saber quién es Dios. Necesitamos volver a qué es verdaderamente salvación, porque menospreciamos una salvación preciosa. Y menospreciamos una palabra tan increíble que es la que nos da instrucción. El rey David le dijo en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara. Para mí la palabra de Dios es su palabra. Para mí la palabra de Dios es esa guía, es esa luz, es eso que me da. Esa es la que me lleva. Necesitamos volver. Yo te he hablado de 3 razones del por qué debemos aprender su palabra, del por qué debemos estudiar su palabra. Y te dije, la primera, que tenemos que aprender a estudiar su palabra porque Dios nos habla a través de ella. La segunda es porque a través de la palabra de Dios se revela la autoridad de Dios. Y la tercera es que a través de la palabra de Dios encontramos un propósito. Dios nos dice cuál es nuestro propósito, qué tenemos que hacer, cómo lo vamos a hacer. Porque por eso dice que tienes que producir fruto. Tienes que producir fruto. Entonces es importante. Si tú que me ves, amigo, en esta mañana y dices, wow, a mí no me habían enseñado esto. ¿Y cómo puedo hacer yo para comenzar este nuevo caminar? Es sencillo. La palabra de Dios dice en Romanos que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú estás ahí y dices, yo nunca he aceptado a Cristo como Señor y Salvador personal, hoy es el día. No estoy hablando de una religión, estoy hablando de salvación, relación con el Cristo Todopoderoso, el único. No hay nadie más que nos lleve hacia el Padre. Si tú eres uno de ellos, yo quiero que tú hagas esta oración con nosotros. Señor Jesús, yo me presento en esta mañana delante de ti, creyendo que tú eres el autor de la vida. Confieso todos mis pecados ante ti, creyendo que tú me perdonas todos y los echas al fondo del mar. Hoy te reconozco como mi Señor y como mi Salvador personal. Te creo que eres mi Salvador y te pido que el Espíritu Santo venga a morar hoy mismo en mí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te digo una cosa, si hiciste esta oración, dice la palabra de Dios que en el cielo hay una fiesta. Los ángeles hacen fiesta cuando alguien hace esta oración de fe. Y no solamente eso, sino que la palabra de Dios dice en Apocalipsis, son escritos en el libro de la vida. Qué bonito eso. Si tú eres uno de ellos, escríbenos allí. Queremos conocerte, queremos saber quién tú eres. Queremos hablar contigo, queremos guiarte en este nuevo caminar. Porque aquí comienza, pero aquí no termina. Necesitas aprender y aprender palabra de Dios. A ti, iglesia, Capilla de Esperanza o hermano que nos ves a través de las redes sociales. Si tú dices, wow, esta palabra impactó en mi vida y yo definitivamente no la había visto nunca así, hoy es el tiempo. Necesitamos entender, si nunca hemos entendido que la palabra de Dios es donde Dios nos habla, es la que nos da un propósito y no estamos dando fruto como debe de ser y no la estamos tomando como la autoridad que es esta palabra, hoy podemos hacer esta oración y comenzar. Esto es volver a comenzar. Y quiero que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, yo me presento en esta mañana delante de ti, pidiéndote perdón, porque no he tomado en serio el poder, la autoridad de tu palabra. Señor, ayúdame a poder abrir esa palabra y poder entenderla y poder sentir como tú me hablas. Ayúdame, Señor, a comprender la autoridad que tiene y yo a dar frutos, Padre, como tú demandas de mí. En el nombre de Jesús, yo cancelo todo aquello que no me deja leerla, todo aquello que no me deja, que obstaculiza el que yo ponga el tiempo para sentarme a estudiarla, no solo leerla, a estudiarla y a que yo la ponga como lo que es, lámpara para mis pies. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración con nosotros, escríbenos.
Escríbenos ahí a través de las redes. Y hermano y amigo que nos ves en esta mañana, comparte este video. Comparte este video, dale like a la página de Capilla de Esperanza, conéctate con nosotros cada semana y aquí estaremos como cada domingo en vivo transmitiendo la palabra de Dios. Te agradezco que estés con nosotros y que te hayas conectado en esta mañana. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.